Clara, ¿qué es el tiempo perdido? Empezamos directamente. Bueno, nada, sí. Encantada de estar aquí. He puesto este título al libro porque pienso que el tiempo perdido recoge esa dimensión, ¿no?, que de alguna manera en nuestra época pensamos que una vez tuvimos y que ya no tenemos y que de alguna manera hay que recuperar. O sea, que esta idea del tiempo perdido está conectada sobre todo con la pérdida. Pero no solamente en el pasado, algo que tuvimos en el pasado y que queremos recuperar ahora, sino incluso también que quizás no se ha tenido nunca, pero que se echa de menos, ¿no?, o que se puede tener de forma incluso casi utópica en el futuro. O sea, que la idea así como importante con lo que se conecta este concepto es con la idea de pérdida. Y luego, bueno, ya ahora hablaremos de cómo hay distintas maneras muy diferentes de pensar este tiempo perdido o esta pérdida. ¿Cuáles son esas maneras de pensar el tiempo perdido o la pérdida? Bueno, creo eso, que de entrada estamos en esta época de incertidumbre, ¿no? Y comienzo con esas líneas del primer episodio de Los Soprano, que comienza con Tony Soprano yendo al psicoanalista, que alguien podría decir, bueno, ¿cómo es que un mafioso tiene que ir al psicoanalista? Y lo que él dice, al hilo, bueno, de esa famosa imagen de los patos que han abandonado su piscina, lo que él dice es que de alguna forma hay un sentimiento omnipotente de que estamos llegando al final de las cosas, ¿no? De que no estamos en el inicio, no estamos cuando las cosas eran plenas, sino más bien en la decadencia o en el ocaso o en el final, y que por lo tanto estamos en un momento de pérdida, ¿no? De que todo lo que teníamos antes, y él dice esta frase, ¿no?, mira a mi padre, ¿no?, take my father, y pone a su padre como ejemplo de lo que era tener una identidad sólida, unas relaciones familiares, un modelo de amistad, de familia, de valores, que ahora mismo se sienten en declive. Entonces, creo que esto es como el clima general en el que también estamos, relacionado también con una situación de crisis, ¿no?, que tiene muchos factores económicos, climáticos, políticos, de muchas índoles. Y entonces, ante este sentimiento de pérdida, ¿no?, que toda una generación, si quieres, le dio voz, ¿no?, en el 15M se decía, somos la juventud sin futuro, ¿no? Por primera vez, la juventud, que es quien tiene todo el mundo y todo el futuro por conquistar, veía que no lo tenía. Entonces ahí hay como varias maneras de pensar esto, ¿no? Y yo en el libro hago una crítica de una reacción, digamos, melancólica a esta sensación de pérdida. Sensación de pérdida que yo comprendo y legitimo y entiendo que puede ser el punto de partida contemporáneo y que de hecho es, creo, el punto de partida contemporáneo, pero luego creo, ya digo, que hay maneras de responder a esta sensación de pérdida que no son las más deseables, ¿no? Entonces, critico fuertemente, ¿no?, esta manera melancólica de mirar al tiempo perdido y proyectar algo así como una edad dorada. Vale, hay muchas. Se puede tratar esta cuestión por muchos lados. Esta sensación de pérdida, esta sensación de que vivimos en un tiempo crepuscular, ¿es característica de nuestra época o se da desde el principio de los tiempos? Bueno, yo con bastantes referencias, ¿no?, muy variadas de fuentes filosóficas, literarias o incluso religiosas, creo que es una sensación que en parte se ha dado siempre, ¿no? Y esto es parte, de hecho, del argumento que yo sostengo, que es que no podemos mirar atrás pensando que ahora, porque estamos en este momento, hubo antes una edad dorada mejor, porque en realidad toda la humanidad se ha movido, incluso nuestros testimonios culturales más antiguos, pensando que había antes una edad dorada, ¿no? Y a una lectura incluso del cristianismo como una respuesta, ¿no? Si uno lee a San Agustín, el entero cristianismo es una respuesta a este sentimiento de pérdida, de verse arrojado o abandonado, ¿no? Encima, en ese caso, con un desamparo terrible, que es que Dios mismo ha tenido que ser crucificado, ¿no? Pero en esta época, y por motivos que sería largo de explicar, pero que podemos definir con una palabra si quieres, ¿no?, capitalismo, ¿no?, capitalismo y modernidad, creo que esa sensación de pérdida se ha acrecentado. Y como además que esta idea de final o de ocaso está como llegando a una consumación mayor que en otros momentos, ¿no? Lo que dice Tony Soprano, siento que llego en el declive, en la caída, que por otra parte Occidente es la tierra donde se pone el sol. Pero hay una especie de sensación global, ¿no?, como de final de los tiempos, sensación casi apocalíptica,
no es raro que proliferen tanto todas estas series o videojuegos, ¿no? de invasiones zombies, de pandemias, de futuros cyberpunk, ¿no? Donde parece que el tiempo corre hasta llegar a su final. Y bueno, me acordaba también ahora cuando venía revisando esto de, no sé si lo recuerdas, ese texto que escribió Baudrillard cuando cayeron las Torres Gemelas, y dijo algo como bastante escandaloso en ese momento, pero nada más ocurrió. O sea, cayeron las torres el 11 de septiembre de 2001 y Baudrillard dijo, bueno, este es como el primer acontecimiento en el que de alguna forma el mundo entero está mirando, ¿no? O sea, como que por primera vez lo global ha ocurrido en forma de acontecimiento, y lo que él decía es, en realidad deseábamos que ese ataque terrorista ocurriera, ¿no? Occidente de alguna manera desea su propio final secretamente, y dice, los terroristas hicieron el atentado, pero nosotros, Occidente o el mundo entero, en realidad lo estaba deseando, ¿no? Como que deseaba secretamente su final, ¿no? Entonces, esto, bueno, es muy provocador, ¿no? Como él lo era, pero creo que nos dice algo un poco, eso justo a comienzos de este siglo, ¿no? Del siglo XXI, ¿no? Que de alguna forma siente como ese tiempo acelerado llega casi a su final y no podemos comprender muy bien cómo ni por qué. Y bueno, claro, ¿qué efectos políticos genera eso? Antes de ir a los efectos políticos, ¿por qué deseamos esa caída o ese crepúsculo, esa crisis? O sea, yo no estoy segura de compartir, creo, Baudrillard, es la versión más extrema, si quieres, del diagnóstico. No estoy segura de esa especie de pulsión o de muerte o autodestrucción. Tampoco estoy segura de que tenga que ser necesariamente así. Pero ya digo, o sea, sí que creo que es cierto que estamos como en un momento en el que sentimos que de alguna manera todo ya ha pasado, ¿no? Como tenemos ya una mirada hacia atrás donde todo lo que era posible hacerse ya se ha hecho, ya solo queda, digamos, como consumar esto, ¿no? Pues acelerar todavía más la tecnología, acelerar todavía más la inteligencia artificial, el capitalismo, pero de alguna forma ya son diferencias casi, si quieres, de grado, pero como que todo lo que la humanidad podía hacer, ¿no? Tenemos la sensación de que ya está hecho, ¿no? Y paradójicamente eso no nos deja en una situación de pensar que hemos resuelto los problemas. O sea, está ese viejo sueño, ¿no? De que si dominamos la técnica, bueno, pues dominaremos el mundo, la naturaleza, pero ahora en cambio sentimos que estamos más desamparados que nunca, o sea, que no podemos controlar el curso de los acontecimientos. O sea, hay como un desnivel muy grande entre lo que es capaz de hacer la ciencia, la tecnología, ¿no? Lo que ocurre en la economía y lo que sentimos que nosotros como individuos o incluso como colectivos podemos hacer. ¿Qué puede hacer un parlamento frente a Amazon? Pues muy poco, seguramente, ¿no? Ahí están todos los días en Estados Unidos, ¿no? Pegándose en las comisiones estas del Congreso, ¿no? Y tratando de fiscalizar lo que hacen gigantes empresariales que tienen pues casi o más poder que los estados. ¿Esto tiene que ver con la cancelación de la experiencia? Sí, totalmente. Sí. ¿De la que hablas en tu libro? Hablo de eso. Creo que eso es un poco el punto de partida, ¿Puedes ¿no? explicar de dónde proviene el concepto de cancelación de la experiencia, su historia, su hago una broma con lo de la cancelación porque hay gente que considera, ¿no?, que asistimos hoy a cancelaciones. Yo creo que no es exactamente así, luego podemos verlo. Pero me interesaba como que desde el siglo pasado se percibe que de alguna forma la magnitud de los eventos nos desborda, ¿no? Como que no somos capaces ya de hacernos cargo de cuáles son las causas o cuáles son los agentes responsables de los sucesos en el mundo, ¿no? Era una experiencia que se intensificó mucho, por ejemplo, en las guerras mundiales, ¿no? Pues los soldados iban allí a morir en guerras, además, que utilizaban medios técnicos cada vez más incontrolables a escala pequeña y donde podías pues, pulsar un botón y tirar ya no un misil, sino quizás una bomba atómica, ¿no? Y ya fuera de la guerra seguimos teniendo esa sensación de que la experiencia es algo ya imposible, ¿no? Porque si cada objeto que tenemos en las manos depende de una cadena de producción y de valor complejísima por la cual unos niños explotados en un país africano han producido un tipo de metal que luego va al sudeste asiático para ser convertido en no sé qué otra cosa, y nuestra vida cotidiana depende de alguna forma de relaciones que normalmente no podemos comprender, ¿no? Y eso hace también que lo que es un producto humano, ¿no?, que depende de relaciones políticas concretas, parezca casi una especie de catástrofe natural, ¿no? El capitalismo se ha convertido en una especie
de fenómeno natural que nadie puede gobernar, que nadie puede controlar, que nadie puede dirigir, cuando es un sistema social y político, bueno, pues como otros. Entonces, en este sentido, se impone esa idea de el capitalismo es lo único que existe, ¿no? Igual que no puedes, no sé, superar a la naturaleza, pues no puedes superar al capitalismo, ¿no? La famosa frase de es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Parece que el capitalismo es lo único que existe, lo único posible, y eso limita nuestra experiencia en el sentido de tanto que no podemos imaginar algo diferente, como que tampoco nadie comprende cómo demonios es posible el capitalismo, quién lo gobierna. Y siempre salen teorías de la conspiración de no, son un conjunto de privilegiados sentados en un salón de Davos o de no sé dónde o en una sociedad secreta, ¿no? Conspiraciones que acompañan al capitalismo casi desde su inicio. Pero en realidad el poder del capitalismo es impersonal, ¿no? También los millonarios están sujetos al imperativo de valorizar o hacer rentables sus inversiones. Ellos no deciden que eso pueda ser así o no. O sea, que es una especie de poder ciego que nadie controla y no sabemos de dónde viene.